Tratemos de prestar atención. Vamos a ir hasta donde lleguemos, ya saben, esta es la tercera clase. Yo soy el que está preocupado por ver cómo vamos a poder estar en el capítulo adecuado conforme a la clase que estamos, pero ustedes no tienen que preocuparse, sino más bien estar atentos a lo que el Señor quiere hablarles, ¿ok? ¿Están atentos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Venga, pues. Vamos a comenzar. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 12. La semana pasada hablamos de que estos síntomas que a veces son los que nos enfocamos y no arreglamos la enfermedad en sí, ¿no? Hablamos del dolor de cabeza y cómo a veces solamente tomamos la pastilla para el dolor de cabeza, pero que en realidad se puede tratar de otra cosa. Y asimismo, estos síntomas que tenemos, pero que el problema en sí es el pecado en nuestras vidas y cómo tenemos que ir a suplir y a sanar esa necesidad que es la más grande que tenemos. Y hablamos que íbamos a ver 4 grandes necesidades en este capítulo 2 y la semana pasada nos enfocamos en el perdón de pecados como esa necesidad que tenemos. A través de la historia del paralítico que fue llevado por sus amigos, rompieron el techo y cayó enfrente de Jesús y Jesús dice que es más fácil y hace las dos cosas, ¿verdad? Le dice, le sana le perdona sus pecados y le sana también de la parálisis. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la siguiente necesidad y para eso nos vamos a enfocar en Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17 y me voy a apoyar con ustedes, por favor. Vamos a comenzar de este lado con mi esposa para que lea Marcos 2, 13 al 17. ¿Está ahí? Sí. Excelente. Fuerte, fuerte. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, esta es la historia, muchas gracias, de Leví, hijo de Alfeo. Me acuerdo que una vez con unos niños me dijeron que era Leví, hijo de Alfeo. Este es Alfeo, ¿verdad? Jesús ya me enseñó cuál es mi mayor necesidad a través de la historia del paralítico. Ahora me toca a mí ir a suplir esa necesidad. Este segundo punto que vamos a ver, esta segunda gran necesidad que tenemos, es el seguir a Cristo. El seguir a Cristo. Solo los que se sienten enfermos van al médico. Cuando ya no podemos con los síntomas, entonces acudimos al doctor, ¿verdad? Para que nos diga cuál es el problema en realidad. Y un problema que sucede con esta metodología que nosotros usamos es que hay enfermedades silenciosas que cuando ya decides ir, en algunas veces, ¿verdad? Cuando ya te das cuenta, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Así funciona el pecado también. En el pecado hay un punto de no retorno. Cuando decidimos seguir el pecado, claro, somos hijos, el Señor nos corrige y todas esas cosas, pero si seguimos en nuestra necedad, hay un punto de retorno, como lo dice Nahum con Nínive. Nahum, el último versículo, ¿dónde está Nahum? Nahum está aquí. Aquí está. Nahum 3:19 dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente su maldad. Y aquí nos dice, ya no hay medicina para ti. O sea, ya no hay. Ya fue, ¿verdad? Entonces, sí hay un punto de no retorno cuando decidimos ir al pecado. Entonces, mucho ojo, familia.
nuestra necesidad de seguir a Jesús. Pero dice que cuando llaman a Leví, Leví es Mateo, ¿verdad? Este era un publicano. ¿Cuáles eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Los que eran odiados por todos, de verdad. Es por quien se inspiró la canción de Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un guisado. Los publicanos, Israel en sí estaba gobernado por los romanos. Y en lugar de esclavizarlos o de matarlos, los romanos fueron más inteligentes. Las naciones que gobernaban, que conquistaban, les pedían impuestos. Entonces ellos estaban obligados, por eso se llaman impuestos. Estaban obligados, ¿verdad? Se les habían... sí, no sé cómo decirlo de otra manera sin que sea redundante, ¿verdad? Pero se les habían impuesto, ¿verdad? Forzosamente ellos tenían que dar dinero, depende de cualquier otra cosa, a lo mejor si son valiosas, les tenían que dar. Y Mateo era un judío, porque aparte eran muy inteligentes los romanos, ¿no? En lugar de poner a romanos a cobrar, ponían a la misma gente que pusieran a recaudar los impuestos. ¿Y qué pasaba? Pues los judíos obviamente odiaban a los romanos porque los habían conquistado. Y para un judío, que alguien de su misma nación esté cobrándoles los impuestos, era como un tipo de traición a la nación. Era como, estás trabajando con el enemigo. Y eran literalmente repudiados por los judíos. Eran odiados, eran tenidos por menos que un judío. Eran tenidos por perros incluso, ¿me entienden? Así es como funcionaba. Y por el otro lado, ¿verdad? Los publicanos tampoco estaban bien con los romanos, porque para los romanos era la nación conquistada. Entonces también eran tenidos por perros. Entonces los publicanos tenían mucho dinero, pero no tenían más gente con quien relacionarse. Por eso vemos en esta historia que cuando Mateo hace la fiesta de despedida que ya se va a ir con Jesús, ¿a quién invita? A otros publicanos y pecadores, y otras versiones dice prostitutas. Porque era el grupo de gente con los que se llevaban. Leví significa atado o amarrado. Algunos piensan que Leví es como que une a dos personas, ¿no? Sin embargo, pues la traducción literal es atado, amarrado. Y Leví, o sea, Mateo, estaba atado a este tipo de vida que tenía, pero Jesús lo convierte en Mateo, que Mateo significa regalo de Dios. Jesús transforma lo que fuiste. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a que todas son hechas nuevas. En el versículo 14, vemos que Jesús simplemente llega y le dice, sígueme, como le pasó con los que vimos, ¿se acuerdan? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Le dice, sígueme, y él abandona todo, ¿no? Y lo sigue. Familia, todos somos necesitados. El problema es que algunos lo reconocen y otros no. Pero en realidad todos tenemos la misma necesidad. Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra pobre significa literalmente mendigo. Bienaventurados los que reconozcan su necesidad espiritual, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Como un mendigo, pues. Tenemos necesidad espiritual y por eso venimos a Jesús. El problema es que muchos andan como aquella personaje de la serie de Vecinos. ¿Se acuerdan de Vecinos? Había una señora que se llamaba Magda que trataba de aparentar que tenía dinero, ¿no? Y en realidad no tenía nada. Algunos andan así con Jesús, ¿verdad? Queriendo aparentar que están bien, pero en realidad tienen una necesidad por dentro. Familia, no basta con tener sed, hay que ir a la fuente. Jesús te dice, sígueme, levántate y anda. ¿No lo vimos la semana pasada? Nada atrae más a nuestro Señor que la fe acompañada de humildad, dijo un hermano llamado Ironside. Y en el versículo 16 es cuando, después de que Jesús está a la mesa comiendo con publicanos y pecadores, llegan los escribas y los fariseos, estos que todo el tiempo han estado, o van a estar, porque apenas hemos visto un par de historias de esto,
retando a Jesús, buscando ocasión para acusarle, buscando ponerle tropiezo, llegan y le preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué su maestro hace estas cosas? Porque, y no se preguntan a lo mejor por qué les hizo tanto ruido a los fariseos que Jesús estuviera comiendo con personas así. Bueno, es que para un judío estar a la mesa con otra persona era un momento de intimidad. Pues ellos creen que lo mismo que tú ingieres, lo mismo yo estoy ingiriendo, y lo mismo que tú agarras, yo también lo estoy agarrando. Entonces, de alguna manera nos hacemos uno en ese momento. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Jesús? ¿Me entienden? Estaba teniendo un momento de intimidad ¿con quiénes? Con publicanos y pecadores. Era una bomba, pues, ¿me entienden? Lo que para los fariseos era la escoria de la sociedad, para Jesús era su campo misionero. A la mesa, estaba teniendo profunda intimidad. Y aquí es donde lo que yo les decía, ¿no? No hay peor enfermo que el que no quiere ser curado, así como que dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor enfermo que el que no quiere ser curado. Porque en el 17 dice, los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no es que los fariseos estén sanos, sino que ellos se creían sanos y por lo tanto nunca iban a reconocer esa necesidad y por lo tanto nunca iban a seguir a Jesús. Jesús vino a tomar nuestra enfermedad, ¿verdad? Y curarla como con el leproso. El seguir a Cristo se tiene que demostrar. Por eso Leví hace una fiesta y deja todo y abandona sus riquezas para seguir a Jesús, porque cuando tú sigues a Cristo se demuestra, es como un huracán. Cuando pasa y hace estragos, deja el rastro de que pasó el huracán. Así ustedes y yo tenemos un huracán dentro de nosotros, porque dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dice esa palabra poder, ¿se acuerdan qué palabra es? Dunamis, que significa, de donde sacamos dinamita, por ejemplo, ¿no? Dinamismo. Y eso, imagínense la explosión de una dinamita. Ese es el rastro que tenemos que dejar. El seguir a Cristo deja rastro, se demuestra. Los enfermos siguen necesitados del médico incluso después de que son sanados. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, Señor, no me lavarás tú, ¿no? Y Jesús le dice, lo que ahora hago no lo entiendes, y Pedro se va al otro extremo, ¿no? Y dice, bueno, Señor, entonces no me laves solo los pies, no lávame completamente, ¿no? Jesús ya, Pedro ya ahí se fue por completo, ¿va? Y Jesús le dice esto, le dice, no necesito lavarte todo, porque el que ya ha sido lavado solo necesita ser lavado los pies. Los pies simbolizan este andar en el que estamos tú y yo en el mundo. Ya hemos sido lavados, pero necesitamos seguir siendo lavados de los pies porque andamos en este mundo, ¿me entienden? Y por eso es que los enfermos seguimos necesitando al médico, incluso que ya somos curados, pues, pero seguimos necesitando de Jesús. Por eso es que nuestro andar tiene que ser constante. La mayoría de las veces que dice andar en el Espíritu, por ejemplo, en Gálatas 5:16, en Gálatas 5:25, en Efesios también 5:1, que dice andar como hijos amados. La palabra es peripateo, que habla de un andar constante, de un caminar que no se detiene. Es no solamente ve en el Espíritu o hace estas cosas en el Espíritu, sino es que ve constantemente haciendo estas cosas en el Espíritu. Porque necesitamos seguir a Cristo todos los días, como dice Lucas. Entonces, ya fui sanado. Esa es mi necesidad, ¿no? El perdón de pecados. Ya estoy siguiendo a Cristo. Esa es mi segunda necesidad que nos dice Marcos. Ahora vamos a hablar de esta tercera necesidad que aparece, que va a ser vivir en el nuevo pacto. Vivir en el nuevo pacto a través de la historia de Marcos 2:18-22. Mi madre lo va a leer.
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días nadie pone remiendo de paño nuevo en el viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de los viejos, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vaya, vamos a hablar de estas cosas, ¿ok? Ya fui perdonado, ya lo sigo, ¿ahora qué sigue? Toca residir aquí, ¿verdad? Toca vivir aquí. ¿En dónde es aquí? En el nuevo pacto. Imaginemos que necesito unas botas para trabajar. Y pues como no tengo mucho dinero, me compro las más baratas. ¿Qué es lo que suele suceder con las cosas que son más baratas? Sí, pon tú que sirvan un ratito y terminan rompiéndose, desgastándose, abriéndose, suelta la suela, no lo sé, ¿no? Algo le puede pasar, ¿no? Me servirán por un tiempo, pero no van a durar mucho. Así, familia, existen estas falsas necesidades que creemos al seguir a Jesús. Yo pienso que necesito estas cosas, que en realidad no las necesitamos y que no tienen que ver con el nuevo pacto. Ustedes saben cómo iniciaron los fariseos. Los fariseos empiezan en una época donde hubo un silencio de parte del Señor. Inician en una época donde se estaban perdiendo los valores de seguir a Cristo, como toda la historia de Israel. Y un grupo de judíos dicen, vamos a juntarnos para ayudar a nuestros hermanos a seguir a Dios, ¿no? Y a seguir con los estatutos y lineamientos. Ellos tuvieron un buen corazón al principio, pero ¿qué pasó? Se desviaron, porque la idea no era mala, pero no fue lo que Dios les pidió. Dios no les pidió crear un grupo que se llamen los fariseos. Fariseos significa apartado, ¿verdad? Porque ellos estaban apartados pensando en que no vamos a vivir rectamente y vamos a hacer que los demás vivan rectamente también. La intención no era mala, pero no era lo que Dios les había pedido. Por lo tanto, terminaron desviándose, cayendo en religión o religiosidad. Fíjense, creemos falsas necesidades como necesito hacer cosas para Dios para agradarlo, ¿no? Es una de las cosas que creemos que necesitamos hacer. Si hacemos cosas para Dios, hacemos agradables a Dios, ¿verdad? Pero es una falsa necesidad. ¿Por qué? Porque necesito a Cristo para agradar a Dios. No necesito hacer cosas. Necesito a Cristo. Mateo 7, 21 y 23, ¿no? Que le dijeron, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. O sea, a ellos no les faltaron obras. Pero ¿qué pasó? No tenían a Cristo, no lo conocían. Le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿de qué sirvieron todas las obras que hicieron? Otra de las falsas necesidades que pensamos es que yo debo ser justo para ser salvo, ¿no? Si yo me comporto así, voy a ser salvo. Pero en realidad, Cristo me hace justo al salvarme. Es 2 Corintios 5:21, que Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Si Dios quisiera que guardemos el antiguo pacto, la pregunta que surge es, ¿para qué hizo uno nuevo? No tiene sentido. El ayuno del que está hablando este pasaje, el énfasis no está en la obra del ayuno, sino en la comunión con Dios. Al final de cuentas, el ayuno no va a ser necesario si mantenemos una comunión con Cristo, ¿entienden? El ayuno se hacía para quitar el alimento físico y empezar a comer espiritualmente, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero confundieron, pues, y empezaron a hacer énfasis en la obra en lugar de la comunión. Y entre más nosotros ayunamos bastante, ¿qué tiene si no tiene relación con Dios?
y no tienen intimidad con Dios. ¿Qué importa que hagas ayuno de 40 días como Jesús? Hagas el ayuno de Daniel, que es muy famoso entre los cristianos. Solo legumbres. ¿Qué importa si no tienes una relación y una intimidad con Dios? Jesús no vino a remendar el viejo vestido, vino a renovarlo, como dice Hebreos 8:13. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Qué decía Hebreos 8:13? Búsquenle pues. Ajá, sí, exactamente eso. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. ¿Qué? Y lo que se envejece y está próximo a desaparecer. Pero analicemos ese versículo. Dice que ya pasó un antiguo pacto porque ya hay un nuevo pacto. Un sistema de obras, hacer énfasis en obra, cualquiera que fuera esta obra, es el antiguo pacto. No importa cuál es la obra, es un pensamiento fariseico, es religiosidad, pues es el antiguo pacto. Mezclar el nuevo pacto con el antiguo es como cocinar con ingredientes frescos y podridos a la vez. El resultado es asqueroso y dañino también. Padre, busca por favor Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Del fuerte. Y escribe el ángel de la iglesia de la iglesia, fiel, amén, no fiel y verdadero, la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Flaco, ojeroso y sin bendiciones. ¿Qué más? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pregunta: ¿a quién le escribió Jesús esto? Versículo 14. A la iglesia de la Odisea. A una iglesia. O sea, cuando Jesús dice estoy en la puerta y llamo, no toca la puerta desde adentro, pues. Toca la puerta desde afuera. Una iglesia. Una iglesia de Cristo tenía a Cristo afuera. La iglesia ha mezclado lo orgánico con lo artificial. Mezclaron, por eso dice, ojalá fueras frío, fueras caliente, pero porque lo mezclaste, porque eres tibio, porque tienes un piecito acá y un piecito allá, los vomitaré de mi boca, dice, es asqueroso nuestro Dios. Pues claro, porque mezclar lo podrido con lo fresco es asqueroso. Cristo no es mediador del antiguo pacto. Ese es Moisés, y para eso ya tuvimos toda una clase de Hebreos hablando de eso. Ahí tú si quieres estar en ese antiguo pacto donde Cristo no es mediador. Como en la Odisea, dejaron a Cristo fuera. Bueno, lo viejo contamina al nuevo hombre, por eso hay que despojarnos de ello, como dice en Efesios 4. ¿Me entienden? Y por eso mismo nos vamos a ir a la última gran necesidad que tenemos tú y yo, que va a ser abandonar el antiguo pacto. Entonces, en la número 3 dijimos que hay que vivir en el nuevo pacto,
Pero también, en el punto número 4, vamos a ver que debemos también abandonar el antiguo pacto. Es parte de la necesidad que tenemos, abandonar el antiguo pacto. Y lo vamos a ver del versículo 23 al 28. ¿Okay? Del 23 al 28. Ese lo va a leer nuestro hermano Juancho. Fuerte, fuerte. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Amén. Bueno, me encanta cómo Jesús le dice a los maestros de la ley: ¿nunca leíste esto? ¿Cómo les ha de haber calado eso en el interior de los religiosos, no? ¿No? O sea, ¿nunca leíste esto? Uf. Pero sí, David comió lo que no debía comer. ¿Por qué pasó esto? Familia, hay que cambiar el chip. El hombre no fue creado para obedecer mandamientos. Los mandamientos fueron creados para el hombre. Y ahorita les quiero explicar cómo funciona esto, pero esto es importante. El hombre no fue creado para obedecer mandamientos, sino los mandamientos fueron creados para el hombre. Los mandamientos cumplen un propósito. Les voy a dar tiempo para que escriban esto que acabo de decir. Que el hombre no fue creado para obedecer mandamientos, sino que los mandamientos fueron creados para el hombre. Fíjense, les voy a dar 4 propósitos que cumplen los mandamientos, para ver si con esto vamos a entender un poquito mejor cómo funcionan los mandamientos a nuestra vida. ¿Ok? Bueno, y para empezar, ahora que estamos en Cristo Jesús, los mandamientos los hacemos por amor y no por querer ser salvos o algo por el estilo. ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era? Era el hombre. El hombre no fue creado para obedecer mandamientos, sino los mandamientos fueron creados para el hombre. Y déjame explicar lo que le estoy diciendo. Obviamente tenemos que obedecer. Gracias. Sí. No estoy diciendo que no debemos obedecer mandamientos. Estoy diciendo que ese no es el propósito de nuestro existir. Pero que los mandamientos cumplen un propósito, o cumplieron un propósito, pues. Sobre todo, pues, porque los mandamientos, recuerden, se pertenecen al antiguo pacto. Número 1, y se los voy a demostrar. Número 1, cuidado del hombre. Cuidado del hombre. Ese es el primer propósito. Anoten por allá Deuteronomio 23, del 12 al 13. Cuidado del hombre. Deuteronomio 23, del 12 al 13, es un ejemplo, ¿ok? ¿Qué era este mandato que aparecía en la ley de Deuteronomio 23, del 12 al 13? Era que tenían que poner un baño a cierta distancia del campamento. ¿Por qué? Pues porque no puedes tener las necesidades y todo ese tipo de cosas cerca de ti porque iba a generar enfermedades. El mandato lo dejó Dios para cuidar al pueblo, es lógico. Y les dijo: váyanse y ahí establezcan un baño, y, o sea, les dio hasta las medidas y la distancia y todo ese tipo de cosas para el cuidado del hombre. Así también con las demás, por ejemplo, el no comer cerdo, el no comer algunos alimentos específicos, eran por el cuidado del hombre en ese tiempo. Y aún el día de hoy dicen que si tú comes kosher, pues te hace mejor en tu cuerpo. Pues esa es que la razón fue para cuidar al hombre. ¿Sí? Número 2, ayuda del hombre. Ayuda del hombre. Y te voy a dar un ejemplo de los 10 mandamientos. Éxodo
20:17. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado. O sea, no codiciarás, punto. No desearás otra cosa que no tengas tú, que lo tenga alguien más. ¿Por qué esto ayuda al hombre? Bueno, vivir codiciando no es vivir realmente, ¿verdad? No es gozar la vida que tienes. Entonces, este mandato en realidad te ayuda, pues, a poder vivir la vida en abundancia que hoy tienes. Y también viene siendo un mandato para nosotros el día de hoy, estar contentos con lo que tenemos, tener contentamiento. Ven cómo el mandamiento en realidad ayuda a nuestro vivir. Número 3, entonces, protección del hombre. Protección del hombre. Los mandatos cuidan al hombre, ayudan al hombre y ahora protegen también. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Dato curioso, este es el versículo más corto de la Biblia en español. Cuenten Jesús lloró y cuenten esto. Van a ver que está más corto. Éxodo 20:13. Bueno, no matarás, no te metas en problemas con otras personas, ¿no? Que no te maten, te ayuda, que te protege, que no te maten y que no te metas en problemas al matar tú a alguien más, ¿me entiendes? Los mandamientos funcionan como esta cerca de protección también, en la cual si tú estás adentro de la cerca no te va a pasar nada, pero si tú sales ahí donde puedes pues tener problemas, ¿no? Salir lastimado. Entonces, obviamente protegían al hombre. Número 4, acerca al hombre. Acerca al hombre. Éxodo 20 del 4 al 6 es el mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de tus padres sobre los hijos, y bla, bla. O sea, los mandatos también acercaban al hombre a Dios, pues porque, por ejemplo, Dios, que es un Dios celoso, si tú te hacías una imagen, pues te iban a alejar de él. Entonces, a través de los mandamientos también nos dejaron formas en las cuales podían adorar a Dios. Y en esos últimos, el último propósito, entra el sábado. El sábado también era para acercar al hombre a Dios. El propósito del sábado era que tomaran un tiempo para poder meditar en el Señor, para poder acercarse a Dios, para poder meditar en su palabra. Los mandamientos fueron creados para servir al hombre y no al revés. No, el hombre es el que tiene que estar sirviendo a los mandamientos. Tienes que estar sirviendo a Dios, ¿me entienden? Entonces, ¿estuvo mal arrancar espigas el día de reposo? Para nada. Y de hecho, el arrancar las espigas en el día de reposo, pues que era literalmente que estaban pasando y arrancaron unas cuantas cosas, se las metían a la boca, pues no era una ley. Entonces, ¿cuál fue el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre, perdón, si no es cumplir reglas y mandamientos? 1 Corintios 1:9. Para servir al hombre. Y no el hombre para servir a los mandamientos. ¿Verdad? 1 Corintios 1:9, ¿qué dice? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión por su Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a cumplir mandamientos, ¿eso dice? Fuimos llamados a guardar el sábado. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos llamados a tener una relación con Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Y hasta que no cumplamos con esto, no nos vamos a sentir plenos, no nos vamos a sentir llenos. ¿Ven cómo entonces estas 4 necesidades en verdad eran necesidades para nosotros? El perdón de pecados, el seguir a Cristo, el vivir en el nuevo pacto y el abandonar el antiguo pacto
son necesidades para nosotros, las cuales si no cumplimos, si no hacemos, si no estamos en ellas, no vamos a sentirnos plenos y saciados. Hasta aquí el capítulo número 2. Vamos a, como les dije, al final de cada capítulo vamos a ver unos principios de servicio que pudimos extraer de este capítulo, porque el énfasis de Marcos, ¿cuál fue? ¿Cuál es? Mostrarnos a Cristo como siervo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar meditando en principios de servicio. Entonces, les tengo varios que yo creo que aprendimos de este capítulo. Por ejemplo, servir a Dios es servir a mis hermanos. Servir a Dios es servir a mis hermanos. Como con el paralítico que los 4 amigos lo llevaron a Jesús. Eso es servir a Dios. Otro punto, mi servicio debe acercar a otros a Cristo. De la misma historia les saqué. Mi servicio debe acercar a otros a Cristo. Si de repente en lo que estás sirviendo está alejando a la gente, está haciéndolos pecar, como que no estás sirviendo a Dios. ¿Entienden? Mi servicio debe acercar a otros a Cristo. Otro punto, si el Señor ha perdonado mis pecados, me toca levantarme y andar en servicio. Si el Señor ha perdonado mis pecados, me toca levantarme y andar en servicio. Parece que un cambio interno provoca un cambio externo. En servicio. No sabía que iba a ser dictado. Vamos a darle pues. El siguiente punto. Mi servicio es una demostración de que sigo a Cristo. Como con Mateo. Dijo, sígueme. Mi servicio es una demostración de que sigo a Cristo. Acuérdense, como un huracán que deja rastro. Así yo debo estar sirviendo. Si no sirvo, pues no, ¿cómo demuestro que estoy siguiendo a Cristo? Si Cristo es el máximo ejemplo de servicio, pues ¿cómo es mi Señor si no hago lo que Él hace? A ver, siguiente punto. Servir a Cristo no sustituye mi comunión con Cristo. Importante. Servir a Cristo no sustituye mi comunión con Cristo. Como los fariseos que pensaban que por mucho ayunar ya estaban bien con Dios, pero era todo lo contrario. Mi servicio a Cristo, servir a Cristo no sustituye mi comunión con Cristo. Otro punto, mi comunión con Cristo es la que provoca servirle. Mi comunión con Cristo es la que provoca servirle. Es así como funciona. Yo estoy, entre más relación personal tengo con Cristo, más quiero servir, más quiero hacer. Entonces, si no tienes ganas de servir, yo te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Él? A lo mejor allá hay algo que tengas que mejorar para que entonces tengas estas ganas. Hoy hablaba con unos hermanos, decía, es normal no tener ganas de leer la Biblia, por ejemplo. Pero la Biblia es una fuente de gozo. O sea, tal vez tú vienes sin gozo, pero vienes a ella a tomar de ese gozo y entonces agarras esa pasión. Otro punto. Servimos a Cristo como Él quiere ser servido y no como yo pienso. Servimos a Cristo como Él quiere ser servido y no como yo pienso. Muchos, los fariseos, si ya habían 600 y cacho de mandamientos, ellos agregaron muchísimos más, creyendo que así iban a cuidar para poder agradar más a Dios, y fue todo lo contrario. Crearon más carga a las personas. No se trata de lo que, como yo quiero servirle, sino como Él quiere ser servido. Y el último punto, mi servicio no es para obtener algo, sino porque obtuve algo. Mi servicio no es para obtener algo, sino porque obtuve algo. Como ya tengo esta relación con Dios, entonces sirvo. No sirvo para tener una relación con Dios. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a empezar el capítulo 3.
Esperemos que podamos avanzar. Ya casi una hora, pero tienen que entender que empezamos tarde por las complicaciones de la lluvia y todo lo demás. Pero aquí estamos. Capítulo 3. ¿Estamos listos? Sí. Sí, capitán, estamos. ¿Está listo, padre? Amén. Este capítulo 3 le vamos a titular La mejor decisión. La mejor decisión. Capítulo 2 lo llamamos La mayor necesidad. Este le vamos a llamar La mejor decisión, porque fíjense que cuando suelo evangelizar, suelo decir, una de las formas en las que concluyo es decir que hay muchas decisiones importantes en nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar? Es una decisión importante. ¿Qué carrera voy a estudiar? Es una decisión importante. ¿Qué trabajo voy a tener? Es una decisión importante. Si quiero hijos, no quiero hijos, cuántos hijos voy a tener. O sea, son decisiones, tomamos decisiones muy importantes, pero la decisión más importante son las que repercuten en la eternidad. Esas son las decisiones más importantes. Y digamos, la más importante de todas es decidir creer y seguir a Cristo. Toda decisión que repercute en lo eterno es más importante que las decisiones terrenales, al final de cuentas. Una vez creyendo en Cristo, hay que seguir decidiendo cosas. Como Lucas 9:23 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. O sea, hay que seguir tomando decisiones, pues. Todos los días decides agarrar esa cruz y tomarla y ser crucificado en ella, pues. Así que vamos a hablar de varias de estas decisiones para la eternidad, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en Marcos 3 del 1 al 6 para hablar de la primera decisión. Y la primera decisión es, elige creer. Elige creer. ¿A quién le toca? Marcos 3 del 1 al 6. Una vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía ceguera, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en pie. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para eso. Amén. Miren cómo en el versículo 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. O sea, ni acabó bien la historia anterior y ya entró con una nueva, así de rápido es Marcos, ¿no? Una de las actividades recurrentes de Jesús fue enseñar en la sinagoga. Ya vieron que varias veces entraba y enseñaba, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que en esa ocasión en la que entró en la sinagoga había un hombre con una mano seca. Lucas nos dice que era la mano derecha, ¿no? Tal vez es importante esa aclaración porque la mayoría de personas son diestras y utilizan más la mano derecha para hacer actividades, pues. Y en aquella época en la que el trabajo físico era muy importante para obtener tus recursos, pues me imagino que este hombre sufría de muchas formas, pues, ¿no? Esta dificultad que tenía le impedía trabajar. Así los fariseos eran incapaces también de trabajar para el Señor. Miren, este hombre tenía seca la mano, pero los fariseos tenían seco el corazón. Así es como funcionaba, pues. Quiero mostrarles un pasaje que me gusta demasiado, que está en Zacarías. Zacarías 7:12. Zacarías 7:12, porque cada vez que pienso en los fariseos, pienso en este versículo. Zacarías 7:12. Hoy estamos viendo libros que nunca habías abierto. Hasta las páginas están pegadas de algunos. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón
como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu. Una de las características del diamante no solamente es precioso, sino que es duro. Dicen que lo único que rompe el diamante es otro diamante. Pero, o sea, esto habla de la dureza del corazón de estas personas. Imagínense qué tan duro era el corazón de los fariseos, que aunque era bonito, no escuchaban lo que Dios enviaba por su espíritu. Sí que sí, tenían seco el corazón. En Mateo capítulo 12, que es donde también aparece esta historia, Jesús empieza a decir: ¿qué hombre hay de ustedes que si se les escapa una oveja, no, aunque sea el día de reposo, no van y la rescatan de donde se les fue? Y le dan más, o sea, Jesús les dice que les da más valor a la vida de un animal que a la vida de una persona, porque estas personas estaban básicamente viendo, ¿lo va a sanar o no lo va a sanar? Porque no lo puede sanar porque es día de reposo, ¿no? Un buen pastor ignora las reglas humanas para salvar a su oveja. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y él dijo que él da su vida por sus ovejas. Y no solamente lo dijo, lo hizo. Juan 10, 14 al 15. Eso está ahí. Y cuando Jesús los confronta en el versículo 4, ¿qué hacen ellos? Dice que ellos callaban. Es de esas veces que sabes que tienen la razón el otro, pero por soberbia no quieres decir nada. Casi que no se sienten reflejados en esto, ¿va? Por eso el Señor dejó de hablarles, porque ellos se negaban a escuchar. En el contexto en el que estaban aquí, habían pasado 400 años de silencio. Malaquías fue el último profeta, y ahí hubo 400 años de silencio de parte del Señor hasta Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Por 400 años el Señor dejó de hablarles. ¿Por qué? Porque ellos se negaban a escuchar. Pero el buen pastor todavía le dolía su rechazo, porque dice que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Me entienden? Todavía le dolía ver a las personas con tanta dureza. Pero te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con elegir creer, va? Porque de eso estábamos hablando. Bueno, enfoquémonos en el hombre de la mano seca nuevamente. ¿Qué pasó con este hombre? Hubo dos decisiones que él tuvo que tomar por fe para que su mano le fuera restaurada. Primero, Jesús le dijo: levántate y ponte en medio. O sea, este hombre de la mano seca tenía que decidir levantarse ahí donde estaba en la sinagoga e ir en medio donde estaba Jesús. Aún a pesar de que sabía lo que estaba pasando, pues tuvo que decidir eso. Y la segunda decisión que tuvo que tomar, y también la vergüenza, ¿no? Imagínense, ¿no? Estás con la mano seca, pues, y tienes que pasar enfrente de todos con tu mano seca. Y la segunda decisión que tuvo que tomar por fe fue cuando le dijo Jesús: extiende tu mano. ¿Cómo va a extender la mano si no puede extenderla, ¿no? Pero él tuvo que hacerlo con fe y hacer ese movimiento de extender la mano. Entonces hubo fe. Solo el Señor, por medio de la fe, trae vida a lo que la religión mató. La religión o religiosidad, yo creo que es más correcto. Pero la religiosidad mata. Los fariseos amaron más los mandamientos que al Dios de los mandamientos. En Marcos 7, que Marcos 7 es el capítulo que ustedes tienen que estudiar, ¿no? Ahí dice que, vamos a ver cómo lo dice exactamente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los fariseos cayeron en esto.
Los escribas y fariseos cayeron en esto, en amar más los mandamientos que al Dios de los mandamientos. Llamaban tanto los mandamientos que agregaron más, en lugar de amar a Dios. Y eso provocó que su corazón se fuera secando poco a poco, porque empezaron bien, pero terminaron súper mal. Y familia, eso nos puede pasar. Por eso hay tantas iglesias enseñando reglas que no vienen de Dios, pues. El camino de la fe y el camino de la religión son dos direcciones opuestas. Estamos hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, pero bueno, primera decisión importante, creer, ¿verdad? Creer. Segunda decisión, vamos bien, vamos con buen tiempo. La segunda decisión es, elige a Jesús. Elige a Jesús. Madre, por favor, Marcos 3 del 7 al 12. Marcos 3 del 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y decidió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que les tuviesen siempre vista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les destruyese. Venga. Entonces, fíjense que nada se interponía en el propósito de Cristo. ¿Cuál era su propósito? ¿Se acuerdan? Lo vimos Marcos 10:45. Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Entendieron? Más o menos. ¿Cuál era el propósito de Cristo entonces? Exactamente. Servir y dar su vida. Y se dan cuenta que nada se interponía en esto, ¿no? Imagínense la soberbia de los fariseos, que dice el versículo 6, que se juntaron con los herodianos. Los herodianos eran los simpatizantes con Herodes, el gobernador de la región de Galilea. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se fueron a juntar con los herodianos, a quienes odiaban. O sea, se juntaron con los simpatizantes de Herodes, pero no con el Hijo de Dios. Qué cosa más soberbia, ¿no? Y Jesús siempre los evitaba porque su momento no había llegado, pero nada se interponía en esto, pues, en servir a la gente y en su propósito de morir en la cruz. Y dice estos versículos que vinieron de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, probablemente la región de Decápolis, como el Gadara, ¿no? Y todo eso, y de Tiro y de Sidón. O sea que había tanto gentiles como judíos y eran todos servidos por igual. No había distinción, no había discriminación. De nuevo, te preguntarás qué tiene todo esto que ver con elegir a Jesús. Bueno, enfoquémonos en la gente. Vinieron de todas partes para verle ante toda situación. Y lugares que eran completamente lejanos, porque habían escuchado de Jesús y vinieron a él. Solo que ellos estaban enfocados en lo incorrecto, porque se enfocaron más en lo que Jesús podía hacer que en lo que quién era él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro Señor, en quién es él, pues. Y una de las cosas que más me impactan es que nunca vemos una sola queja de parte de nuestro Señor. Si el Señor no se queja de eso, ¿por qué no acudir a él? ¿Entienden? Vayamos a Jesús. Por eso te digo que elijas a Cristo. Y juntándolo con lo que acabamos de ver en capítulo 2,
Hay que seguir tomando esta decisión, hay que seguir acercándonos a Cristo. Tercera decisión que vamos a hablar en el capítulo 3. Elige seguirle. Elige seguirle. Y vamos a leer estos versículos que me fascinan. Mi papá va a leerlo, Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para verlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Esto es hijo de Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, Judas Iscariote, el que entregó, y vinieron a casa. Excelente. ¿Alguien se sabe la lista de los 12? A ver, digan. Pedro, así el orden. No hay un orden, pues. Pedro, ¿Quién? Pedro es Simón. perdón. Pedro, Jacobo, Andrés, Jacobo es Santiago. Andrés, Juan. Más o menos allá. Pedro, estaba Pedro, y ¿cómo se llama Pedro? Lucas, capítulo 6, nos dice que Jesús, antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Una decisión, cuando tú tomas una decisión, debes orar, pero cuando es una decisión muy importante, debes orar bastante también, ¿me entiendes? Y el versículo 14 es donde yo quisiera hacer más énfasis, porque este versículo es incluso hasta para memorizar, pero también es un versículo que nos revela el propósito de un discípulo de Cristo. Miren el versículo 14. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 aquí revela propósito. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces hay dos propósitos que tenemos como discípulos de Cristo. Número 1, estar con Cristo. Y número 2, ir y predicar. Estos son nuestros dos propósitos del discipulado que tenemos con Jesús. Estar con Jesús e ir y predicar de Jesús. Para esto nos ha llamado, como leímos en 1 Corintios 1:9, ¿no? Que fiel es Dios que os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Mateo 28:19-20, por ejemplo, donde nos dice, Jesús le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tenemos que ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, esa es nuestro propósito. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Antes, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia? No, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios. A ver, reaccionen. ¿Ok? Estamos acá. Génesis 1:1. En el principio. Bueno, antes de Génesis 1, cuando no había nada, Jesús pensó en ti. Y no solamente pensó en ti, te eligió a ti. Porque Efesios 1:4 dice que fuimos predestinados para ser santos delante de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él. La palabra predestinados es prorizo, que habla de ver desde el horizonte. Como para Dios el tiempo no funciona como para nosotros. Él nos vio desde lejos y nos eligió a nosotros. Te eligió a ti. No eligió solamente a sus 12.
Ellos comenzaron, pues. Pero te eligió a ti también. Y nos llamó para esas dos grandes razones. Nos llamó para tener comunión y una gran comisión. Para eso nos llamó. Y sabes, una gran comisión necesita una gran comunión. Así se le conoce, ¿sabían? Al ir y hacer discípulos a todas las naciones se le conoce como la gran comisión. Porque ese es nuestro gran mandato, nuestra gran misión, nuestro gran propósito. Sí, predicar de Jesucristo. Y yo les digo, una gran comisión necesita una gran comunión. ¿Por qué nos llamó a nosotros y no al vecino? La verdad no lo sé. Pero sé que tú eres una pieza importante en su plan eterno. No sé por qué tú, no sé por qué yo. Pero sé que en su plan que él trazó, que va a llegar hasta ese glorioso desenlace, tú eres una ficha importante. Y déjame decirte algo, definitivamente no fue por tus capacidades. De hecho, fue por tu falta de ellas. Vamos a 1 Corintios 1, del 27 al 29. 1 Corintios 1, del 27 al 29. Ya después de que te hice sentir bien especial, vamos a romper el globo un poquito y aterrizar en la tierra. 1 Corintios 1, del 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y cómo podría yo jactarme? Si soy lo necio, soy lo débil, lo vil y lo menospreciado. ¿Cómo podría yo jactarme? Decir, obviamente el Señor me eligió a mí, porque no hay nadie más necio que yo. Eso no me jacta, pues. Eso no me ensalza. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la gloria no fuera tuya, sino de Él. Para lo que tú logres, no sean tus logros, sino sean los logros de Dios. Para que no dependas de ti, sino que dependas de Él. Porque alguien que tiene una gran capacidad no va a depender nada de Dios. Nosotros, por otra parte, que somos débiles, que somos viles, que somos menospreciados, vamos a depender completamente de Él. Analicemos a los discípulos. Está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores. O sea, en Hechos capítulo 4, déjenme leérselos. Hechos 4:13 dice, hablando de Pedro y Juan: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, y probablemente sus hermanos también, eran del vulgo y sin letras, no tenían estudios. No sabemos si de repente hasta no sabían leer y escribir, no lo sabemos, pues. Aprendieron después, no sabemos esas cosas. Pero dice que no tenían estudios. Pero aún así maravillaron a los grandes sabios de las Escrituras, al Sanedrín. ¿Cómo lo maravillaron? ¿Cómo es que ellos, estas personas del vulgo y sin letra, maravillaron a estos grandes sabios de las Escrituras? Dice que le reconocían que habían estado con Jesús. Y no te acabo de decir que ese es el propósito de tu vida. Eso es lo que nos ayuda a ir a esa gran comisión, estar con Cristo, estar con Él, llenarnos de su Espíritu Santo, llenarnos de la palabra de Dios, para que entonces cuando estemos allá con las demás personas podamos hablar con denuedo, como Pedro y Juan, los pescadores, a cual Jesús, a Juan y Jacobo, les llamó Boanerges, dice esta palabra, ¿no? Hijos del trueno, por esa energía que tenían, ¿no? Mateo era un publicano. Simón
era esta, ¿cómo se le dice? Secta tal vez de los celotes, que eran guerrilleros. Judas fue un traidor. Felipe era conocido por mí como porque hacía las preguntas incorrectas todo el tiempo, ¿no? En la alimentación de los 5,000 decía, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente con 200 denarios? Hasta eso le dijo, Señor, muéstranos al Padre, le dice Jesús, tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, me pides que muestre el Padre que ha visto, al que me ha visto a mí, ha visto el Padre, que ha visto el Padre, o sea, le dijo, ¿no? Siempre hacía las preguntas incorrectas. Tomás, conocido por ser el incrédulo, ¿no? Bartolomé, que Juan lo llama como Natanael, Jacobo, el menor, Judas Tadeo, ni siquiera los volvemos, ni siquiera tenemos registro de sus palabras, solo sabemos que estuvieron allá, que eran de los 12. Y estos fueron los 12 grandes apóstoles. ¿Y por qué fueron estos 12 grandes apóstoles? Para que la gloria fuera de Dios y no de ellos. ¿Y qué hizo la gente con la religión? Los pusieron como santos. No, hombre, si tan solo estudiaran las escrituras, definitivamente yo no le encargaría a uno de ellos que le vaya a decir a Dios. Capaz que se lo dice mal. ¿Me entienden? O sea, no fueron grandes apóstoles. El grande fue Dios, el grande fue Jesús. Y obviamente, si tuvieron grandeza, fue gracias a Dios. Oh, familia. El pasaje que se viene es un pasaje largo, así que estoy dudando si lo vamos a poder ver. No falta otro pasaje. Bueno, el capítulo 4 lo he seccionado muy corto, entonces tal vez podamos ver este pasaje la próxima semana, para no tomarnos tanto tiempo. Pero bueno, fuimos 3 de las 5 decisiones que queríamos hablar el día de hoy. Elige creer, eliges a Jesús y elige seguirle, ¿verdad? La próxima semana nos vamos a meter este pasaje de la blasfemia del Espíritu Santo. Oh, este pasaje tan difícil y que no sé qué. Ya van a ver cómo es muy fácil de descifrar. Primeramente Dios, vamos a estudiarlo juntos. Pero bueno, vamos a detenernos acá. Vamos a hacer una oración y terminamos. ¿Ok, familia? Vamos. Señor, gracias por estos pasajes. Gracias porque estoy seguro que estamos aprendiendo mucho. Estoy seguro que hasta como es tanta información que de repente hasta no sabemos de dónde agarrar, pero estoy seguro que más de algo mis hermanos van a poder agarrar y te pido tu ayuda, Señor, porque como aprendimos justo ahorita, nuestras capacidades no son tantas, pero tu capacidad sí. No somos capaces por nosotros mismos, sino somos capaces por medio de tu Espíritu Santo. Y te pido que tu Espíritu Santo haga que mis hermanos recuerden, que mis hermanos apliquen, que mis hermanos atesoren tus palabras, Señor. Y tal vez habían más cosas que decir, o al menos, o tal vez habían menos cosas que debía decir, Señor. Pero te pido que no atesoren ellos mis palabras, sino más bien las tuyas. Y que sean tus palabras las que les den poder. Te pido por mis hermanos para que juntos podamos servir a tu iglesia. Podamos servir a los demás. Porque ese propósito nos diste, Padre. Nos llamaste para estar contigo, para ir y predicar. Te agradezco, Señor, por tus bondades y porque hasta el día de hoy podemos seguir viendo la maravilla y misericordia de habernos elegido a nosotros. Por encima de tanta gente, nos elegiste a nosotros. Te pido por todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo van con tu estudio?